Bueno, vamos a ver entonces el tema de distancias. Fijaros que en geometría, cuando se habla de distancia, lógicamente se entiende la menor, ¿no? Por ejemplo, si cojo distancia entre dos puntos, todo el mundo entiende que es la línea recta, por lo menos en el plano, ¿no? En la esfera sería la geodésica, por poner un ejemplo, que sería, para entenderlo, si tenemos una esfera y un punto y otro, la distancia más corta, pues será la circunferencia que pasa por esos dos puntos y cuyo centro es el de la esfera, que es lo que se llama la geodésica, ¿vale? Luego, por esto es muy importante, por ejemplo, efectos de navegación marítima o aérea, ¿no? Pues una circunferencia que tiene por centro el de la esfera, ¿vale? Pero vamos a quedarnos en el plano, entonces, distancia más corta, línea recta, ¿vale? Geometría euclidiana, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos entre un punto y un plano, pues habrá que hacer desde el punto la perpendicular al plano, ¿vale? O sea que hay que conocer bien el tema de perpendicularidad, ¿vale? Y después de hacer la perpendicular, pues cogemos esta distancia. Y como no estará en verdadera medida, en verdadera magnitud, habrá que abatirla seguramente, ¿vale? Distancia entre dos planos, pues por ejemplo, la perpendicular común, ¿vale? Entonces, esa es la distancia, ¿no? Entre recta y plano, lógicamente, tienen que ser paralelos, porque si se cortaran, la distancia sería cero, ya que tendrían un punto en común. Entonces, cogemos un punto y hacemos la perpendicular, ¿vale? Y esa es la distancia, ¿vale? Entonces, bueno, siempre fijaros que hay que hacer la perpendicular, ¿no? Tenemos entre dos planos, entre recta y plano, ¿no? Entre punto y plano, entre recta y plano. Podríamos hacer también entre dos rectas, por ejemplo, que se cruzan. Es quizás uno de los temas más complicados, porque lo que habría que hacer es, pues por un punto de esta recta, por ejemplo, hacer una paralela a la otra, hacer el plano por ellas, coger un punto de este y hacer una perpendicular, con lo cual tendremos que esta es la distancia, ¿no? O sea, es algo lioso, entonces, bueno, como tiene muchos pasos en diédrico, podemos dejarlo, ¿vale? Bueno, tenemos estos temas y vamos entonces a ver desde lo más sencillo, lo más básico, ¿no? Pues, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, ¿no? Imaginaros, aquí tenemos los dos planos en diédrico, en 3D. Imaginaros que tenemos esta recta que viene, la verdad ya sabéis que las rectas van hasta el infinito, pero tenemos este segmento definido por estos dos puntos, ¿vale? Entonces hacemos la recta, viene por aquí, aquí tenemos un punto, aquí otro. Sabemos que los puntos en diédrico tienen sus proyecciones alineadas en verticales y aquí tenemos la proyección en alzado de ese segmento, ¿vale? Bueno, pues se pide calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, pues esto sería tan sencillo como hacer esto. Girar este plano así y ahora aquí ya la vemos en verdadera medida, ¿vale? Lógicamente desde arriba no la vemos porque es una línea inclinada y frontalmente tampoco porque está así, ¿no? Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues lo que hay es que girar esto, sin más, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para girar esto? Pues fijaros que si, por ejemplo, aquí hago una línea horizontal, aquí tengo esta distancia y esa distancia, por ser un segmento vertical, sí que está en verdadera medida, ¿no? Entonces, al hacer el abatimiento, al hacer un giro respecto a este eje de giro, la horizontal por este punto, pues entonces lo que va a pasar es que esa distancia caerá aquí en la perpendicular, cojo esa distancia, bueno, la coloco aquí y uno este punto con este, con lo cual ya sé que esta es la distancia en verdadera magnitud, ¿vale? Bueno, se entiende eso, ¿no? Entonces fijaros que es simplemente coger el objeto, coger la altura, que la tenemos ahí en verdadera magnitud, hacer este giro y ya tenemos la longitud real entre ambos puntos, ¿vale? Bueno, se ve. Pensemos ahora, por ejemplo, la distancia entre dos líneas rectas. Aquí no lo pusimos. Tienen que ser paralelas o pueden ser rectas, como vimos antes, que se cruzaban, ¿no? Vale, si se cortan, la distancia es cero. Dos rectas que se cortan ya tienen un punto en común y por tanto la distancia es cero. Entonces, si cogemos dos paralelas, que será lo más sencillo, entonces cojo dos líneas paralelas, ya sabemos que tienen sus proyecciones paralelas. Vale, bueno, pues ahí las tenemos. Las vamos a diferenciar una de ellas en color rojo.
Bueno, todos estos ejercicios hay muchas formas de hacerlo, por cambio de plano, por giro, por hacer un plano perpendicular a ellas. Por ejemplo, si tenemos las dos líneas paralelas, hacemos un plano perpendicular y donde corte, en los puntos de corte, pues ya tenemos que ser la distancia, por poner un ejemplo, ¿no? Cambios de plano, abatimientos, giros, bueno, muchas transformaciones para poder ver esto, ¿no? Incluso ahora se me ocurre otra, pues por abatimiento. Imaginaros, por dos rectas paralelas pasa un plano, con lo cual puedo hacer el plano, abatirlo y ya sé el ángulo y ya sé la distancia que tienen entre ellas, ¿vale? Entonces voy a hacer ese método, hago el plano que pasa por ellas, entonces pasará por las trazas. Estas dos trazas se deben cortar en un mismo punto en la línea de tierra. Hay casos donde ese punto está en infinito, ya que el plano es paralelo a la línea de tierra. No es este caso, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí el triángulo que es en realidad esas trazas que definen ese plano que contiene a ambas líneas. Entonces, si abato el plano y abato las rectas, ya veo la distancia. ¿Lo entendéis, no? Entonces, ¿cómo puedo abatir? Bueno, pues sabemos ya, vamos a marcar esto más, varios métodos para abatir. Pues uno de ellos, por ejemplo, podría hacer aquí la perpendicular, ¿vale? ¿De acuerdo? Coger esta distancia, ¿no? O también traer aquí esta distancia, abatir, en fin, tengo muchas formas, ¿no? Bueno, vamos a hacer esa. Cojo aquí esta longitud. Fijaros que esta medida, lógicamente, tiene que ser igual una vez que esté abatido, porque esta longitud está en verdadera medida, ¿no? Fijaros en el espacio, tenemos esta longitud, al abatir será exactamente igual. Y también sabemos que al abatir este punto, esto tiene que caer en la perpendicular, ¿no? Cualquier punto que se abate cae en la perpendicular. Por lo tanto, ese punto abatido caerá necesariamente, una vez que hago la perpendicular, caerá aquí. Y ya sé que ese es el plano abatido, ¿vale? O sea que si esto lo llamamos alfa sub 2, pues esto lo ponemos entre paréntesis, alfa sub 2 abatido, ¿vale? Bueno, pues esa será la distancia entre dos líneas rectas y lo puedo hacer simplemente. Esta línea, como está en el eje de giro, lo vemos ahí. A ver. Fijaros que aquí está la recta, viene por aquí, ¿no? Y está en el eje de giro. Entonces, en el momento en que gire esto, este punto seguirá estando en el mismo sitio, mientras que este caerá en la perpendicular, ¿no? Entonces ya sé que el abatimiento de esa línea pues será este. Mientras que esto hacemos lo mismo, hacemos la perpendicular, ya la tenemos, y unimos este punto con este, ¿vale? Bueno, pues el abatimiento de esa línea será esto. En consecuencia, la distancia común es la distancia real entre ambas líneas, ¿vale? Bueno, esto podéis verificar, podéis recortarlo y ver que efectivamente es cierto, ¿no? Vamos a hacerlo para que quede más claro. Recordad que todos los ejercicios se pueden llevar a la práctica, ¿no? Y este es un ejemplo. Pues fijaros que aquí, una vez que hicimos ya esto, ahí tenemos las dos líneas, ¿no?, que vienen de aquí a aquí, e hicimos esto. Vale, ¿se entiende eso? Sí. Entonces, recordad, esta distancia, lógicamente, una vez que esté abatido va a ser igual. Por eso hicimos centro aquí y trasladamos esa distancia. Y luego tenemos también que este punto que cogimos, pues al hacer el giro, pues cae en la perpendicular. Entonces la intersección de la perpendicular con esa distancia, pues me va a dar realmente ese punto, ¿vale? Que por cierto, aquí ese punto que cogimos cae en la recta, o sea que la recta, si la hacemos bien, debería pasar por ese punto. Aquí le intenté cuadrar que fuera bien paralela, ¿no?, ya que ambas son paralelas, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya la distancia común, distancia entre las dos líneas. Aquí está en verdadera magnitud, ¿vale? Aquí no lo está y aquí tampoco. Por eso la planta y alzado no nos vale. Lo que necesitamos es siempre abatir. Si os fijáis, el abatimiento es el fundamento de casi todos los sistemas. Si controlamos el abatimiento, vamos a controlar prácticamente todos. Todos se basan en múltiples abatimientos, ¿vale? Bueno, tenemos distancia entre dos rectas paralelas, distancia entre dos puntos, son los ejercicios así más básicos. Hagamos, por ejemplo, distancia de un punto a un plano, ¿vale? Entonces tenemos la línea de tierra
y tenemos un plano cualquiera, por ejemplo un plano genérico, un plano oblicuo, y tenemos un punto y vamos a calcular la distancia de ese punto a este plano. Entonces tenemos P sub 2 y ahora en una vertical hacemos ahora P sub 1. Traemos por aquí. Bueno, pues como decíamos, la distancia de un punto a un plano pues será desde el punto la perpendicular al plano, ¿vale? Y una vez que hacemos la perpendicular, habrá que calcular este punto de intersección y luego es distancia entre dos puntos. El punto de intersección y P es la distancia, que será entonces este ejercicio que ya vimos, distancia entre dos puntos, ¿no? Bueno, pues hacemos entonces los pasos. Primero, desde el punto una perpendicular al plano, ¿vale? Bueno, pues una perpendicular vendrá por aquí, perpendicular. Sabemos que la proyección de esa recta será perpendicular a la traza del plano alfa 1 y esta también será perpendicular a la traza del plano alfa 2, ¿vale? Bueno, ¿cómo calculábamos la intersección de una recta y un plano? Pues pasábamos un plano por la recta, entonces el plano que pasa por la recta, lo voy a dibujar a ver aquí de otro color, pues por ejemplo este plano pasa por la recta, es un plano ¿de qué tipo? Que alguien me lo diga. ¿De qué tipo sería? ¿Cómo se llamaría este plano? Es este, ¿no? Plano vertical, ¿no? Entonces fijaros que corta el plano rojo según esta recta. Entonces donde esa recta corta a la anterior, ahí está ya el punto que buscamos, ¿vale? Entonces prolongo el plano alfa, alfa 1, alfa 2, prolongo y tengo ahí el punto de intersección, ¿no? Y tengo aquí también el punto de intersección de las dos trazas de los planos, ¿vale? Entonces voy a nombrar este plano alfa 1, este lo voy a llamar beta 1, beta 2, ¿vale? Recordad que también tenemos h sub beta, v sub beta, ¿vale? Bueno, pues la intersección vendrá dada por esta recta que pasa por este punto y por este. Esta es la línea de intersección de ambos planos, ¿vale? Esta y esta. Vamos a nombrar I sub 1, I sub 2. Yo recomiendo que se nombren siempre los elementos porque es una forma mejor de no equivocarse. Cuando hay muchos elementos uno se puede perder. Y gracias a los nombres pues sabemos que es una recta, que es un punto, etcétera, ¿vale? Bueno, fijaros por último que teníamos la línea perpendicular desde el punto al plano y esa línea detecta ahí el punto de intersección que bajamos aquí. Bueno, con lo cual ya sabemos que la distancia real entre el punto y la recta es este, real, pero no está en verdadera magnitud, ya que es una línea oblicua, viene desde aquí hasta aquí. Bueno, porque esa es la distancia, ¿no? O sea, de aquí a aquí. Ese es el punto de corte. Vale. Fijaros que el plano vertical pasa por aquí, corta el plano rojo, lo tenéis ahí en 3D, así. Y ahora de repente la línea que hemos hecho perpendicular corta aquí. Y eso lo vemos ahí en el alzado. Lo veis en 3D, ¿no? Si lo veis en 3D es muy fácil entender el ejercicio. Que esta es la intersección y la intersección corta la perpendicular en un punto y es la forma de detectar ahí. Pues la distancia será entre P y ese punto que llamamos, por ejemplo, A. A sub 2, A sub 1. Vale. Bueno, y una vez ya que tenemos eso, pues vamos a... No lo pongo aquí encima para no liar, lo voy a poner aquí aparte. Una vez ya que hemos completado la distancia entre los dos puntos, P sub 2, A sub 2, y aquí abajo, P sub 1, A sub 1. Bueno, pues ¿cómo hacíamos? Es el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Ahora tenemos distancia entre dos segmentos. Entonces podemos hacer aquí una línea horizontal, corta aquí, cogemos esta distancia, en una perpendicular la colocamos aquí, vale, y ahora unimos este punto con este. Y esa es la distancia en verdadera magnitud, ¿vale? O sea que lo que hicimos otra vez fue abatir ese triángulo. El triángulo que tenemos aquí lo giramos
Y entonces ya tenemos ahí la distancia real en el abatimiento, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo típico de distancia entre punto y plano, ¿vale? Bueno, se ve. Bueno, veamos ahora, por ejemplo, distancia entre dos planos. Estos son casos genéricos, lógicamente hay casos particulares fáciles, como distancia entre dos planos verticales, eso se marca y ya está, no hay que calcular nada, ¿no? Porque si dos planos tienen esta disposición, si son verticales, lógicamente son paralelos, porque si se cortaran la distancia sería 0, pues la distancia es esta, punto final. O sea, no tiene nada que resolver. Dos planos verticales, distancia ya la vemos aquí en verdadera magnitud, ¿no? Bueno, pasamos la distancia entre dos planos, por ejemplo, oblicuos. Entonces tenemos aquí dos planos oblicuos. Aquí tenemos un plano oblicuo y aquí otro. Son paralelos porque tienen las trazas paralelas. Al ser oblicuos llega con dos proyecciones. Si fueran de otro tipo, por ejemplo, paralelos a la línea de tierra, no llegaría con dos. Habría que hacer el perfil para ver si son paralelos, ¿vale? Entonces tenemos alfa 1, alfa 2 y, por ejemplo, gamma 1, gamma 2, ¿vale? Bueno, distancia entre ellos. Bueno, podemos hacerlo también de muchas formas. Podemos proyectarlo en un nuevo plano, cambio de plano, podemos hacer abatimientos, podemos hacer una sección y abatimiento, en fin. Fijaros, tenemos los dos planos, ya sabemos que la distancia es la perpendicular común, ¿vale? Y por tanto, pues podría hacer pues una perpendicular común a ambos. También puedo hacer por esta perpendicular un plano, abatir el plano y ver la distancia, ¿no? Bueno, puedo calcular la distancia también de estos dos puntos. Bueno, vamos a hacer entonces la perpendicular común a ambos. Entonces hacemos una línea perpendicular, si lo es a uno lo va a ser al otro, ¿no? Porque ambos son paralelos, ¿vale? Entonces tenemos aquí esta línea que es perpendicular, porque tiene la proyección a su 1 perpendicular a las trazas, ¿vale? Y ahora cogemos aquí la línea, por ejemplo, que venga por aquí. También es perpendicular a ambas trazas y por tanto es perpendicular a ambos planos, ¿vale? Bueno, imaginaros en el espacio el plano e imaginaros la línea. Ya sabemos que es una línea perpendicular, ahí la tenéis en 3D, ¿no? Lo único que tenemos es que abatir esto, por ejemplo, ¿no? Podemos abatir, podemos si queremos girar, yo creo que es más fácil abatir ya que estamos viendo, ¿no? Entonces fijaros que si hago el plano, voy a calcular la intersección de la recta, necesito los dos puntos de intersección. La intersección de la recta con ambos planos, entonces paso un plano por la recta, entonces el plano que puedo pasar, por ejemplo, es este vertical. Otra vez el plano vertical corta a esos dos planos, entonces tengo aquí este punto de corte y tengo aquí arriba este punto de corte, ¿vale? Con lo cual, y tengo aquí abajo este punto y este, con lo cual ya sé que la intersección, proyecto este punto, uno con este, y la intersección será este punto, ¿vale? Mientras que ahora si levanto aquí una perpendicular, uno con aquel punto, y tendremos ahí este punto. Eso quiere decir que la distancia entre ambas líneas pues es esta. Distancia en alzado y proyecto este punto y proyecto este y distancia en planta, ¿vale? Bueno, pues volvemos a tener el ejercicio primario, el ejercicio que hicimos al principio, distancia entre dos puntos, no lo pongo ahí que ya hay mucha línea. Entonces volvemos a hacer la horizontal, volvemos a coger esta distancia de, colocamos esta distancia aquí de, unimos este punto con este y ya sabemos que la distancia entre el punto, vamos a llamar esto A, esto B, A su 2, B su 2, distancia entre ambos puntos, A2, B su 2 y A1, B su 1. Pues será esta de aquí, sin más, ¿vale?
O sea que esta es la distancia en verdadera magnitud. Distancia entre los dos planos, ¿vale? Fijaros que simplemente una vez que hemos hecho, tenemos ahí los dos planos, son paralelos, tienen esta disposición más o menos. Entonces hicimos la perpendicular común, la perpendicular cortaba los dos planos en dos puntos que hay que calcular, entonces calculamos la intersección del plano azul con el plano este y nos da esta recta. Y lo mismo con el otro plano, nos da esta recta, ¿vale? Que como es una recta vamos a hacerla en línea continua. Y una vez ya que tenemos las dos líneas de intersección, corta a la recta original a esta en dos puntos, que es entre la distancia, ¿vale? Bueno, pues esa sería la distancia entre dos planos paralelos, ¿vale? Bueno, tenemos entre punto y plano, podríamos hacer también, por ejemplo, entre punto y recta. Nos quedaría luego entre dos rectas que se cruzan, que ya digo, es bastante complicado, pueden salir 10-15 pasos, con lo cual ese lo vamos a dejar, pero bueno, lo tenéis en vídeo varias veces ahí si queréis mirarlo también. No tenéis que poner más que distancia entre dos rectas que se cruzan, pero ya digo que es bastante complejo de realizar, ¿vale? Recordad que las rectas que se cruzan pues serían estas, por ejemplo, este bolígrafo y este no se cortan, se cruzan, ¿vale? Mientras que estas serían paralelas y esta se corta. Entonces las que se cruzan es la perpendicular común. Mirad ahí esta habitación, pues esta recta y aquella, la perpendicular común sería esa, ¿vale? Y recordamos que si una vez teníamos una línea y luego teníamos otra línea, por ejemplo por aquí, entonces hacíamos un plano paralelo a esa recta, luego hacíamos una perpendicular, corta el plano en un punto, hacemos una paralela y entonces tenemos que esta es la distancia. Como veis son demasiados pasos, esto junto con las intersecciones, bueno, esto nos tiramos aquí 15 minutos solo para hacer este ejercicio. Bueno, y vamos a hacer distancia entre punto y recta. Bueno, lo podemos hacer de varias formas también, ya en diédrico tenemos muchas posibilidades siempre. Por ejemplo, esta recta, vamos a colocarla aquí, y vamos a coger, por ejemplo, este punto, el punto P sub 2, P sub 1. Bueno, pues fijaros, puedo hacerlo de todas estas formas. Voy a poner las más básicas. Aquí tenemos la recta, aquí tenemos el punto. Entonces, por el punto trazo un plano perpendicular y la intersección la uno con esta. Esta es la distancia, ¿vale? O también puedo, por ejemplo, creo que es más sencillo. Tengo la recta, tengo el punto, paso un plano por los dos, lo abato y ya veo que esta es la distancia, ¿vale? O bien lo puedo hacer una proyección en cambio de plano, pero aquí tendría que hacer dos cambios de plano, se complicaría. Puedo también girar, en fin, puedo hacerlo de muchas formas. Vamos a hacer, por ejemplo, esta. Entonces, el plano que pasa por ambos, lo abatimos, punto final. Y distancia ya una vez abatido. Entonces, para hacer el plano que pasa por ambos, ya sabemos, es un ejercicio de incidencia. Puedo hacer, por ejemplo, una línea que pasa por cualquier punto de esta recta, por ejemplo, esta. Entonces, al hacer esa línea, fijaros que corta aquí. Y aquí tenemos entonces dos puntos por donde pasa la recta del plano y como es paralela a esta línea de tierra, arriba también lo será, ya que las trazas se cortan en la línea de tierra. Entonces, si esta es paralela, se corta en el infinito y esta también se cortará en el infinito. Bueno, pues ya solo hay que abatir esto, punto final. Bueno, entonces, ¿cómo lo abatimos? Pues bueno, hay muchas formas también. Pues podríamos, por ejemplo, coger esta distancia, lo vamos a hacer con compás mejor. Entonces cojo esta distancia, la coloco aquí. Bueno. Ahora aquí hago una perpendicular. Uno el punto de intersección con este. Y hago este arco. ¿Vale? Vamos a ver por qué esto es cierto. Eso quiere decir que la traza batida, después de hacer este giro con centro aquí, la traza queda aquí. Y como la recta está aquí, al hacer el giro va a caer aquí. Y la otra recta viene por aquí y el punto está aquí, por lo tanto hago una perpendicular y aquí hago la perpendicular a esta línea, ¿vale? Y esta es la distancia real, ¿vale? Claro, todo este trazado parece que estamos haciendo geometría plana, pero no, esto es todo espacial. Entonces vamos a ver por qué es cierto, ¿vale?
y lo vais a ver muy claro así. Si yo recorto esto y vemos la maqueta, aquí tenemos ya el plano y fijaros que hemos hecho un abatimiento, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿vale? Hemos hecho esto, ¿vale? Fijaros que he cogido esta distancia, he cogido este triángulo y lo he girado. Y eso es realmente lo que vemos aquí. Si os fijáis, voy a hacer aquí el perfil. Entonces tenemos aquí un perfil donde se ve que realmente el plano este viene a parar aquí. Entonces recorto esto. Vamos a recortarlo para que se vea. Sí, casi lo voy a cortar así mejor. Bueno, pues fijaros, tenemos ahí un plano de perfil y si os fijáis, hemos hecho este giro. O sea que este giro, hemos cogido esta medida de aquí, para coger este triángulo de aquí. Entonces voy a repetir ese triángulo aquí para que se vea, a ver dónde tengo el compás. O sea, cojo este triángulo, lo coloco aquí proyectado, ¿vale? Y ahora cojo este punto y hago esto así. Bueno, pues fijaros en esto, fijaros en el perfil, que es la clave de la resolución del ejercicio. Os fijáis que lo que hicimos fue esta transformación ahí. Os fijáis que he cogido aquí, he cogido este triángulo, ¿no? Lo he abatido para poder hacer este giro en el plano horizontal. Entonces sería lo mismo que hacer esto en el espacio, girar esta distancia hasta que corte a la perpendicular, con lo cual he logrado abatir aquí el plano, aquí está abatida la traza, ¿vale? Y por tanto ya tenemos que, al abatir esta línea que queda aquí y al abatir el punto que queda aquí, esta es la distancia o la perpendicular común entre la perpendicular desde este punto a esta recta, con lo cual esta es la distancia en verdadera magnitud, ¿vale? Fijaros que simplemente este triángulo de aquí, que veis aquí en el perfil, pues es este que tengo aquí. Pero lo he puesto ahí en planta, ya que ahí es la forma de verlo, ¿no? Ya que aquí arriba, desde arriba, solo vería una línea. Y aquí no vería un triángulo, no vería más que una línea, ¿no? Entonces, la forma de verlo sería, o bien lo hago en un perfil, como aquí, ¿vale? Lo hice ahí en el perfil, o bien abato ese triángulo, hago el giro aquí abajo, y entonces donde corte la perpendicular ya tengo que este giro que está ahí en el perfil lo hice aquí. Entonces corta la perpendicular en este punto y ya tengo ahí la distancia entre la recta y el punto, ¿vale? Bueno, pues esa sería una forma posible de hacer distancia entre un punto y una recta. Ya digo, podríamos hacerlo de muchas formas, podríamos hacerlo también desde el punto, hacer una perpendicular a la recta y en la intersección tengo, esa sería la longitud, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver algún ejercicio y ya concluimos con distancias. Hay ejercicios que son inmediatos, por ejemplo, distancia desde este plano. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Hay que estudiar, ¿eh? Si no, ¿cómo se llama este plano? Plano proyectante vertical, porque se proyecta ortogonalmente sobre vertical, o bien plano de canto, ¿vale? Podemos coger la distancia de este plano a una recta y a un punto. Cojamos, por ejemplo, a este punto y, por ejemplo, a esta recta. Pues bajo aquí este punto y tengo, por ejemplo, esta recta. Bueno, es un ejercicio que se hace en un segundo. Hay ejercicios que son, vamos, que ni siquiera los ponen porque son tan elementales que no. Esta línea, esta proyección A2 es paralela a
alfa sub 2, mientras que el punto lo tenemos aquí abajo, P sub 1, P sub 2. Bueno, pues es inmediato y ya digo, no tiene nada que calcular, solo se marca y ya está la distancia por lo siguiente. Fijaros que como este plano tiene esta disposición, pues la distancia ya la vemos ahí en verdadera magnitud, ¿vale? Es esta, se acabó el ejercicio. O sea que la distancia es esta, punto final. No tiene nada que calcular, esta es la distancia en verdadera magnitud. Si queremos la marcamos aquí también en planta, pero lógicamente en planta no está en verdadera medida. Ese segmento es este. Y este es el punto de intersección con el plano. Una recta perpendicular al plano, aquí se ve en verdadera forma, ¿no? Se ve el ángulo de 90 grados en verdadera forma. Y por tanto la distancia es esta, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, para ver el ejercicio lo podemos representar así en 3D y decir, bueno, pues la distancia no puede ser más que esto, ¿vale? Y la distancia de la recta igual, tenemos lo mismo, como la recta es tal que es paralela al plano, recordamos, una recta es paralela a un plano cuando en el plano existe una recta paralela a ella. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, aquí una recta paralela a ella, esta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el plano es paralelo a la recta y por tanto la distancia de la recta al plano también es una perpendicular desde cualquier punto. Por ejemplo esto, esta es la distancia en verdadera magnitud. Como veis, en ejercicios como estos pues no hay nada que calcular, se marca y ya está. O por ejemplo este es otro ejercicio donde tampoco hay nada que calcular. Tenemos estos dos planos que son paralelos, los vamos a ver aquí en el perfil. Entonces marco aquí estas dos trazas, alfa 2, beta 2. Entonces una vez que tengo los planos, pues por ejemplo alfa 1 viene por aquí y tienen la misma relación de proporción entre cotas y alejamientos. ¿Qué significa eso? Tendría este triángulo rectángulo que traeremos aquí. Lo vamos a marcar así para que se vea en 3D. Fijaros que ahí están las dos intersecciones. Vamos a pasarlas así. Entonces tenemos aquí una y aquí la otra. Vale. Entonces, si unimos este punto con este, pues ya tenemos esta traza y aquí tenemos esta. Vemos que son paralelas, lo vemos en el perfil, lo vamos a corroborar ahora. Vamos a poner alfa en color rojo. Vale. Y entonces tenemos, fijaros, ahí pasan los planos. ¿Cómo se llaman estos planos? Plano paralelo a la línea de tierra, en ambos casos, ¿vale? Y ahí en el perfil vemos claramente, porque esto me está estorbando aquí. Ahí en el perfil los vemos por donde irían, los veis, ¿no? Sí, lo entendéis así, sí. ¿Veis que son paralelos? No, ¿cuál será la distancia entre ambos? La podemos marcar sin más, no hay nada que calcular tampoco. Hay ejercicios elementales. Ahí vemos en el perfil la distancia real, que es esta. Punto final, ¿no? O sea que la distancia entre ambos planos es esta, la perpendicular común. Por eso digo, hay ejercicios que son evidentes, que no tienen absolutamente nada que calcular, ¿no? Otro ejemplo, cojamos un plano vertical y distancia pues de un punto al plano vertical, por ejemplo. Tampoco tiene nada que calcular. Entonces tenemos el plano vertical, viene por aquí y tenemos un punto. Distancia de este punto a este plano. Bueno, arriba en planta lo estamos viendo en verdadera magnitud. Entonces hacemos la perpendicular y esta es la distancia en verdadera magnitud. Bueno, arriba podemos hacer ese segmento, aunque no nos vale de nada. Lo que sí sabemos es que la distancia real es esta, ¿no? Porque lo vemos en planta en verdadera forma, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues tenemos ya la distancia de un punto a un plano vertical, ¿no? Y podríamos seguir
Incluso podríamos hacer estos ejercicios en vez de hacer por abatimiento, como hicimos casi todos, pues por ejemplo hacerlos por cambio de plano. Fijaros que cuando hicimos la distancia entre un punto y un plano, que era este ejercicio, pues podemos venir y hacer por cambio de plano ese ejercicio. Entonces lo vamos a hacer por cambio de plano. Entonces tenemos, ya el otro día explicamos lo que era, tenemos el plano, por ejemplo, oblicuo, y tenemos aquí un punto. Y hay que calcular la distancia de ese punto al plano, y lo vamos a hacer por cambio de plano, ¿vale? Bueno, pues el cambio de plano es coger otro plano, por ejemplo, el plano vertical, y hacer otro nuevo plano vertical, por ejemplo este, ¿vale? Entonces lo puedo colocar más allá si quiero, aquí donde quiera, ¿vale? Entonces, o lo voy a colocar aquí por si acaso se ve mejor. Entonces, fijaros, si hago el nuevo plano, voy a imaginar que este sea el nuevo plano vertical, ¿no? Fijaros que este nuevo plano vertical corta en este punto y corta en este, con lo cual ya lo transformo en un plano, ¿cómo se llamaría este nuevo plano que viene por aquí? Respecto a este plano, es un plano proyectante vertical sobre este, ¿no? Vale, entonces ya trazo la nueva línea de tierra, esta es la primera, la segunda la voy a colocar en otro color, la segunda será esta, la cojo perpendicular a alfa 1, vale. Hago los dos segmentos de el nuevo plano vertical, que es este, y fijaros que este nuevo plano vertical corta en este punto, ¿vale? O sea, corta en este punto. Entonces, una vez que tengo este plano con esa cota, entonces hago el giro de este plano y por tanto, haciendo centro aquí, este punto viene a parar aquí, ¿vale? Por lo tanto, el nuevo plano es este. He convertido el plano alfa en un plano proyectante vertical, ¿vale? Fijaros que pasa por este punto, ¿no? Lo vamos a trazar ahí a tinta para que se vea mejor. Pasa por este punto. Entonces, una vez ya que tengo ese punto, lo que hago es girar, y entonces ahora ese punto cae aquí. Al hacer centro aquí, en este punto, y haciendo aquí una perpendicular, entonces la nueva traza viene por aquí. Si hago lo mismo con el punto, en el punto va a ser más sencillo, basta con coger su cota, es esta. Entonces cojo la cota del punto, que es esta, la paso con el compás, por ejemplo, la coloco aquí, entonces el punto viene a parar aquí, entonces hago una perpendicular desde este punto a esta traza, y esta perpendicular es la distancia en verdadera magnitud. Bueno, pues este es el método de cambio de plano para hacer distancia de un punto a un plano. Ya digo, los métodos son múltiples y simplemente lo que hice fue, en vez de considerar este plano, que es algo complejo, pues convertirlo en uno muy sencillo, que es este nuevo plano. Este plano, al tener una traza, un nuevo plano vertical de proyección, tiene esta altura igual, porque corta ahí, entonces hago el giro del plano, la nueva traza batida cae aquí, y desde este punto hago la perpendicular, y esa es la distancia real. Si proyectamos ese segmento aquí abajo, pues quedará aquí, pero bueno, no nos interesa. Realmente es el punto de intersección con el plano, ¿vale? Ya lo sabemos también, o sea que hasta nos sirve para calcular también la intersección de esa recta con el plano, ¿vale?